Que el Señor les bendiga. Gran desafío, jóvenes. Ahora a comportarse ahí a los asientos, a no quedarse dormido, a escuchar la palabra y ponerla por obra. No pierda la concentración. Esto es todo parte del culto. No hacemos esto comúnmente, pero es lo que debemos hacer también como iglesia. Estamos creciendo y gracias al Señor estamos avanzando. Anteriormente vimos versos en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versos del 5 al 8. Gracias, hermano, que no estoy solo. Y gracias que hay alguien que se acuerda. El apóstol Pablo plantea una máxima en esos versículos y dice que el sustento, el núcleo de la unidad de la iglesia es, con temor, pero pongámosle más, por lo menos hay dos que saben y eso alienta mi corazón. La verdad que es un estímulo a mi vida, el saber que por lo menos hay dos que saben que hay una máxima, que el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Efesios habla de la unidad de la iglesia. Y él dice que el núcleo, el sustento de la unidad de la iglesia es Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, haya en vosotros este sentir, esta mentalidad que también hubo en Cristo. Que el pensamiento mismo de Jesús sea nuestro pensamiento. Su mentalidad es la que todos debemos buscar y anhelar. Por eso nos congregamos. Por eso estudiamos la palabra de Dios. Por eso hay diferentes ministerios que nos juntamos en la semana para buscar el pensamiento de Dios para nuestra vida. No es para acumular conocimiento, no es para aparentar cierta espiritualidad, sino es para que mi mente sea transformada de acuerdo a la mente en Cristo. Esto significa que debemos pensar y actuar como Cristo lo hizo. Y para eso debemos conocer las Escrituras. Porque esto a nosotros como cristianos determina cómo debemos vivir. Aquí cada uno tiene diferentes trastornos culturales, sociales, pero como cristianos debemos vivir como Cristo lo dejó instituido en su palabra. Porque en quien ha sido puesta nuestra fe, en aquel que descendió del cielo siendo Dios mismo, el cual tenía todos los derechos del mundo, renunció a sus derechos voluntariamente por amor a nosotros. ¿Están aquí? No se quedaron dormidos ya. Entonces, en el sermón anterior dijimos que Cristo se despojó a sí mismo. Número 2, dijimos que Cristo renunció a sus derechos divinos. Se vació, renunció a sí mismo, convirtiéndose en un hombre. Dijimos que Cristo no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. También dijimos en el punto número 4 que renunció a ser servido como Dios tomando forma de siervo. Y número 5, dijimos que Cristo renunció a ser tratado con justicia al someterse a la justicia humana. Eso lo vimos en Filipenses 2, versos del 5 al 8. Y vamos a leer desde esos mismos versículos para entender el contexto de la palabra, pero nos vamos a centrar hoy día en los versos 8 y 9 de este capítulo. Filipenses 2, versos del 5 al 11. Amén. Dice así la palabra del Señor esta mañana. La tiene, ¿verdad? Ya.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Padre amado, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Señor, pedimos una vez más la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor Dios, para ser un instrumento tuyo, Dios, para ser simplemente un parlante de tu palabra. Permite que mis hermanos, Señor, activen su oído espiritual, sus ojos espirituales, Señor, para entender esta palabra, este mensaje, Señor. Si hay algo que no debe ser dicho, Señor, sujeta mi lengua. Señor, pero si hay algo, Padre, que va en beneficio de exaltar su nombre, dale también libertad a través de tu Espíritu Santo. Oramos, Señor, en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En todo el mundo se realizan marchas multitudinarias para reclamar por sus derechos. Bien se podría usar una máxima que se usa en la economía para aplicarlo, los cuales dicen los recursos son escasos y los derechos son ilimitados. Es imposible satisfacer todos los derechos del hombre que crea cada día, siendo esta la introducción del sermón anterior. ¿Lo recuerdan? Gracias. Del mismo modo, la mayoría de las personas deseamos el mayor bienestar con el menor esfuerzo. Por ejemplo, queremos ganar mucho, pero trabajar, eso lo sabemos. Tener las mejores cosas al menor costo posible. Siempre queremos pagar poco. Queremos tener grandes logros, pero sin sacrificio y esfuerzo. ¿Alguien puede aportar más a esto? ¿Alguien que tenga un... ¿Será cuándo, pastor? Ya, rápido, en corto tiempo. ¿Alguien más? Yo voy a agregar una más. Queremos bajar de peso, pero sudar poco. Queremos bajar de peso, pero no cerrar la boca. Hay un antónimo que uso yo que sería, que a lo mejor lo podríamos usar aquí, que dice, ¿para qué hacerlo fácil si se puede hacer difícil? Sin embargo, todos sabemos que la vida no es así. Todo requiere esfuerzo y trabajo en la vida. Se requiere perseverancia y metas claras. Y la vida espiritual no está ajeno a este proceso y a esta forma de proceder, pensar y actuar. La vida espiritual requiere trabajo, requiere sacrificio, requiere perseverancia, un sentir, un pensar en lo que va más allá de esta tierra y poder levantar nuestra mirada para observar que los cristianos tenemos vida eterna con Cristo Jesús. No se confunda. No estoy diciendo que la salvación se gana por obras, por sacrificios. No estoy diciendo que depende de nosotros. Lo que deseo transmitir es que el crecimiento espiritual, en la vida de un creyente requiere sacrificio, requiere perseverancia, permanencia en Cristo Jesús.
Juan 15:4 dice lo siguiente: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Permanencia. Jóvenes, permanencia en Cristo Jesús. Ustedes que dieron un paso importante. Necesitamos permanecer en Cristo Jesús para crecimiento espiritual. Pero no solo los jóvenes, sino que cada uno de nosotros, si quiere crecer espiritualmente, si quiere tener un sentir, un pensar y actuar como Cristo lo hizo, debemos permanecer en Cristo. El versículo que leímos dice, parafraseando, dice que no hay frutos si no permanecemos en Cristo. Y podríamos citar los frutos del Espíritu Santo, que lo sabemos de memoria. ¿Están esos frutos en nosotros? No responde. Permanecer, continuar, persistir. El antónimo sería rendirse. Dejar de permanecer. O un antónimo también sería estar siempre en la misma condición y no crecer. ¿Ya? Y Jesús es el mejor ejemplo al respecto. Él pagó un gran precio para venir a salvar al hombre. Como dije anteriormente, Cristo renunció a la prerrogativa divina, renunció a ser servido como Dios, renunció a ser tratado con justicia según su naturaleza lo exigía. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Permaneciendo en obediencia al Padre con tal de cumplir su propósito. ¿Qué significa esto? Significa que Cristo descendió a lo más bajo para confirmar, probar con su vida que para llegar a la gloria es necesario pasar por la humillación. Así lo vivió y lo enseñó a sus discípulos. Lo voy a repetir. Cristo descendió a lo más bajo para confirmar, probar con su vida que para llegar a la gloria es necesario pasar por la humillación. Así lo vivió y lo enseñó a sus discípulos. Versículo 8. ¿Me están siguiendo? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Observemos su muerte en la cruz. La muerte más humillante, más despreciable, más horrible para toda persona era ser muerto, ser colgado en un madero, en una cruz. Era una burla para los griegos. Era una estupidez y deshonra. Maldito todo aquel que es colgado en un madero, dice Deuteronomio. Pero también Gálatas lo vuelve a repetir. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. La meta de la crucifixión romana no era solamente matar al criminal para que éste pagara por lo que hizo, sino también era mutilar, deshonrar, humillar el cuerpo del condenado, dando a conocer especialmente una señal para todos los que estaban alrededor, que era una señal de sumisión y acatamiento al César y Roma. Ese era el objetivo de la crucifixión para los romanos. Sin embargo,
El Señor se dejó morir en una cruz porque Él se dejó morir allí por venir a buscar, a salvar, a rescatar lo que se había perdido. Y eso éramos cada uno de nosotros y son los que están allá afuera sin reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Para eso se humilló siendo una señal también de sumisión y acatamiento, pero no a César, no a Roma, no a las leyes de la tierra, sino a Dios. Se dejó humillar como señal de sumisión, como evidencia de sumisión, de acatamiento, no a los hombres, sino a Dios, a su Padre. Pero lo más importante, mis amados hermanos, pero lo más importante es que debemos recordar, o no solo recordar, sino entender y aceptar por fe que la muerte de Cristo en la cruz, la más injusta, horrenda y humillante muerte en la cruz, fue la antesala, el último peldaño de su meta desde su nacimiento. Fue llevado como cordero al matadero y no abrió su boca para llegar, para completar y subir el último peldaño y contemplar la buena y completar la buena obra de Dios aquí en la tierra. Para completar el propósito de Dios desde el día en que el hombre en el huerto del Edén se apartó de Dios. Era para completar su misión, que era reconciliar por medio de Cristo al hombre con Dios. Amén. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta a que nuestra mirada no debe estar estancada, parada, pegada en la cruz como el fin de todo. Como si la muerte de Cristo más que en victoria fuera una derrota. Como dicen algunos, ¿de qué victoria pueden hablar cuando un hombre es colgado en una cruz? Y digo esto porque no debemos acostumbrarnos a ver a Cristo en la cruz como derrotado. Me encantan las alabanzas que cantábamos esta mañana, porque de alguna manera reflejaban el sermón de hoy. Que cantamos a un Cristo que no está derrotado. Muchas veces vemos a Cristo en la cruz y hasta nos compadecemos de ese cuadro en nuestra mente. No, mis amados hermanos, no debemos acostumbrarnos a eso, sino que por lo contrario debemos mirar, ver a Cristo exaltado, coronado, sentado a la diestra de Dios Padre. Nuestra mirada debe estar puesta no en aquel que murió en debilidad en la cruz, sino en aquel que reina con poder y autoridad. ¿Por qué? Porque eso cambia nuestra mirada. Eso cambia nuestra perspectiva de vida. Y no solo nuestra mirada, sino cambia la conducta de nosotros como cristianos en esta tierra. ¿Por qué? Porque ya no servimos a un Dios derrotado, sino servimos a un Dios en victoria. A un Dios que reina, como dije. Ahora, es fácil saberlo. Es fácil decirlo. Pero otra cosa es vivirlo. Porque vivirlo requiere sacrificio.
Porque vivirlo requiere renunciar a nuestros derechos como Cristo renunció a los suyos. Requiere recibir la burla, requiere recibir la humillación, requiere perseverancia, requiere permanencia, requiere obediencia, independiente de las circunstancias que podamos estar viviendo. Eso es poder mirar a Cristo en victoria. Jesús muchas veces enseñó a sus discípulos que el camino a la gloria espiritual estaba presidida por el sacrificio, por trabajo, por perseverancia, permanencia, humillación y sufrimiento. Repito, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se humilló, él se humilló, él se humilló hasta lo sumo. Por eso ahora el Padre lo exalta y lo exalta hasta lo sumo. Versículo 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora el apóstol Pablo desea que la iglesia de Filipo y la iglesia cristiana en movimiento levante su cabeza, levante su mirada, levante su espíritu y pueda ver a Cristo no derrotado en una cruz, sino exaltado y coronado en gloria. A ese es el Dios que adoramos, a ese es el Dios que cantamos, a ese es el Dios que venimos cada domingo a expresarle lo que hay en nuestro corazón, y porque vive queremos que Él opere a través de su Espíritu Santo, porque Él conoce todo lo que hay en mi vida. Si no, ¿para qué? ¿Por qué? Porque muchas veces nos quedamos pegados en el peldaño de nuestro crecimiento espiritual. En el último suspiro de Cristo en la cruz. Lo vemos con la corona de espina, con dolor y angustia. Lo vemos recibiendo la burla y el desprecio de sus enemigos. Y nos sentimos muchas veces identificados con esos cuadros de un Cristo como derrotado, semejante a los hombres, destruido en una cruz como un hombre común y corriente. Y creemos que Él tiene nuestro mismo pesar. Pero lo que dice la palabra de Dios es totalmente opuesto. Porque la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue el inicio de la gloria de Cristo junto al Padre. Fue el inicio para recuperar, restablecer todo lo que se despojó, a todo lo que renunció, a todos los derechos que renunció. Fue el inicio de ser, como hombre, renunciar. Se hizo hombre, renunció a todos sus derechos, pero al morir en la cruz, Él empezó de nuevo el camino al lugar que le pertenecía. Asimismo, nosotros debemos despojarnos de nuestros derechos, amados hermanos, para que reine Cristo en nuestro corazón. Debemos humillarnos para que el Señor nos exalte a su tiempo. Y levantar nuestra mirada porque independiente de la circunstancia, Cristo reina. No lo veo muy convencido. Cristo reina. Debemos observar, mirar a Cristo en gloria y majestad, porque esa es su condición eterna. Debemos observarlo y verlo como soberano sobre el cielo y la tierra, como el que siempre ha sido. Soberano sobre el cielo y la tierra. Miren, mis amados hermanos,
Vamos a Apocalipsis 1 de 9 en adelante. ¿Me siguen o ya se quedaron dormidos? Amén. No, todavía hace frío. ¿Oh? ¿Ya? ¿Estamos? Así dice la palabra del Señor. El apóstol Juan dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz con trompeta. Hermanos, no sé si usted se dio cuenta, pero esto lo cantamos hace un rato. Hermano, no sé si usted se dio cuenta, pero lo cantamos hace un rato. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega. Lo cantamos, mis amados hermanos, si usted no se dio cuenta. El primero y el último. Escribe en un libro las cosas que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea y Sem, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve sus ojos, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el del sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y le puse, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que venimos hablando? En que, hermano, el apóstol Juan tiene una visión extraordinaria. El apóstol Pablo también dice que tuvo una visión cuando fue llevado al tercer cielo, pero no es contada. En cambio aquí el apóstol tiene una visión y que le es dado a que la escriba. Y dice, y debemos preguntarlo, ¿dónde está el cordero aquí? Aquel que fue inmolado en la cruz, aquel que fue llevado como cordero al matadero y no abrió su boca. ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está Cristo aquí? Miren, mis amados hermanos, recordemos que el apóstol Pablo estuvo recostado en el pecho de Jesús en la última cena. ¿Lo recuerdan? Fue uno de los más cercanos de Jesús con Pedro y Jacobo. Iba a todas partes con el Señor Jesucristo. Vio cómo lo perseguían. Vio cómo fue insultado. Pero también vio sus obras y milagros. El Señor mostró parte de su gloria en la transfiguración. Y Juan lo vio. Pero también Juan vio el proceso hacia la cruz. Pero lo extraordinario de esto es que ahora ese mismo apóstol ahora
ve a Cristo exaltado de una manera extraordinaria, sobrenatural. Quizás su memoria estaba aún en las imágenes de Cristo en la cruz, agonizando, sufriendo, diciendo con voz temblorosa y débil: Juan, he aquí a tu madre. Pero ahora ese mismo Juan, ese mismo hombre, ve a Cristo exaltado en gloria y en majestad. A tal punto que dice que cuando vio esa visión, cayó como muerto a sus pies. La pregunta es, mis amados hermanos, ¿es este al Señor que conocemos hoy? ¿Es este al Señor al cual servimos nosotros, seguimos nosotros, obedecemos nosotros? Observemos el contraste que hay en estos versículos de Apocalipsis. El Señor ya no es un cordero. Aquí el Señor es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Sus vestiduras son vestiduras reales. Su poder es evidente. Llamas como de fuego por sus ojos. No sé si usted está aquí conmigo. Yo estoy como apasionado, pero de su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¡Qué poder, hermano! ¡Qué poder está dando a conocer el apóstol Juan! Puede observar el contraste. No hay debilidad, no hay derrota, no hay humillación. Hay gloria. Hay gloria. El Señor Cristo ya no es el judío que andaba por las calles de Jerusalén, ya no es aquel que vemos sin atractivo, como dice la Escritura, para que no le deseemos. Al contrario, ahora lo vemos glorioso, majestuoso, teniendo el control absoluto de todos los acontecimientos sobre la tierra, de todo lo que ocurre aquí. Este hecho no es un accidente para Cristo, mis amados hermanos, porque Él gobierna con poder. No gobernará algún día, sino que Él gobierna. Él gobierna con poder hoy a pesar de las circunstancias. Vemos a aquel que fue poco menor que los ángeles, ahora coronado de gloria y honra. No sé si lo puede observar usted en los versículos que leímos. Y si lo observa, ¿es este al Señor que conocemos hoy? ¿A este que es coronado en gloria? No sé si logro transmitir si este es al Dios que servimos hoy. A este que está vivo, que reina, que tiene poder y autoridad sobre todas las cosas, sobre todo lo que me pasa en mi vida. Si yo entrego mi vida a Él. Hermanos, Cristo está a la diestra del Padre, no lo digo yo, lo dice la palabra. Y si usted cree en la palabra, como decía el sermón anterior de la semana pasada, si usted cree que la palabra de Dios es verdad y que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿por qué nos cuesta creer esto? Que Cristo está a la diestra del Padre. Y por lo tanto nuestra mirada, nuestro corazón como creyente debe estar puesta en Él, en su carácter, en su poder, en su autoridad. Por eso, mis amados hermanos, no debemos temer a lo que el hombre pueda hacernos aquí en esta tierra. Eso nos da convencimiento que qué mano nos puede pasar. Lo peor que nos podía pasar, según nosotros, es que alguien nos mate, como está la delincuencia hoy día. Pero ¿qué nos puede pasar sin el cual está puesta nuestra fe? Nuestro Redentor está a la diestra de Dios Padre. Lo mejor que nos puede pasar es que Él nos lleve a su presencia. Él nos lleva a su presencia. ¿Qué nos puede hacer el hombre? ¿Qué nos puede hacer una enfermedad?
Lo peor, según nuestra naturaleza humana caída, llevarnos a la presencia del Señor. Pero eso no es lo peor, pues hermano, es lo mejor que nos puede pasar. Eso es lo mejor que nos puede pasar a nosotros como hijos de Dios. Si miramos así, hermano, desaparece el temor. Desaparece el temor. El Espíritu Santo nos da convicción de que hay un lugar mejor que esta tierra. Qué maravilloso es esto. No sé si para ustedes es maravilloso, pero a su vez, qué terrible es. ¿Por qué? Porque es maravilloso saberlo, es maravilloso entenderlo, es maravilloso que a través del Espíritu Santo venga esa convicción de que Cristo no está muerto, que servimos a un Dios vivo, a un Dios que tiene el poder y el control de todas las cosas, a un Dios en el cual podemos ir y postrarnos en su presencia para recibir fuerzas que escapan a nuestro propio discernimiento de lo que es. Y para que venga a reinar paz que escapa todo entendimiento sobre nuestra vida. Pero qué terrible es, pero qué terrible es para quienes no conocen al Señor. Qué terrible es para aquellos que aún siendo cristianos ven a Cristo crucificado en una cruz y lo ven como derrotado y no logran ver a Cristo exaltado. Y no logra ver a Cristo en majestad, en gloria, que vive y que es soberano sobre todas las cosas. Y que aunque esté el caos en el mundo, Él tiene el control. Él lo permite. Qué triste es para que muchos que están en la iglesia, para que muchos que están en la iglesia no puedan ver la grandeza, el poder y la gloria de Cristo. Eso es triste, hermano. Es triste. ¿Sabe por qué? Porque hay religiosidad. Es triste porque no hay convicciones sólidas en nuestra vida. Es triste porque muchos que se llaman cristianos siguen haciendo su propia voluntad y no quieren renunciar a sus derechos. Y cuando leen las escrituras, se justifican. ¿Por qué? Porque la quieren acomodar o la queremos acomodar a nuestro sentir, a lo que nosotros queremos hacer, a lo que nuestro orgulloso corazón y soberbia quiere hacer. Pero no, pero nos cuesta humillarnos. Nos cuesta humillarnos a la presencia de Dios. Nos cuesta renunciar a nuestros derechos para que Dios gobierne nuestra vida. Cristo se hizo hombre para que con su ejemplo no solo le imitáramos a Él, sino que entendiéramos cuál es el proceso en que el hombre debe vivir para llegar a la gloria. Versículo, vuelvo a repetir, versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Miren, mis amados hermanos, lo que dice la escritura, dice, se humilló a sí mismo, pero ahora es exaltado por el Padre. Mire que no dice, a mí me llamó mucho la atención esto que dice, se humilló a sí mismo, pero no se exaltó a sí mismo, aún teniendo el poder para hacerlo. Se humilló a sí mismo. Sino que el Padre lo exaltó. Lo que me da mucho más sentido lo que dice Lucas 14:11, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. No sé si logra. ¿Qué desea transmitir el apóstol Pablo a los filipenses y también a nosotros? Como ya hemos dicho, que miremos a Cristo,
Que este sea nuestro sentir, pensar y actuar. Esta es la manera en que debemos vivir. Ese es el ejemplo sublime que debemos seguir a Jesucristo. ¿Cuál ejemplo? Humillarnos para ser exaltado por el Padre. Y no exaltarse a sí mismo, porque si nos exaltamos a nosotros mismos, seremos ¿qué? Humillados. Y para que eso no ocurra, mis amados hermanos, para que eso no ocurra, debemos mirar a Cristo en gloria y majestad. Porque cuando observamos la gloria y la majestad de Jesucristo, podemos ver lo insignificante que somos. Cuando observamos la grandeza de Jesucristo, sus atributos, su carácter, podemos ver cuán diferencia hay con cada uno de nosotros. Cuando observamos la majestad, su gloria, podemos ver que somos tan orgullosos, que somos tan egoístas, que somos tan altaneros, que nos creemos tantas cosas cuando no tenemos nada y exigimos tantos derechos cuando no tenemos ningún derecho. Los astrónomos dicen que somos una pequeña partícula en el espacio y que si este mundo en el cual vivimos fuera borrado no afectaría nada nuestro universo. Lo voy a repetir. Los astrónomos dicen que somos una pequeña partícula en el espacio y que si este mundo en el cual vivimos fuera borrado, no afectaría nada el resto del universo. Por lo tanto, la vida sería un círculo vicioso, sin sentido. Vivimos y morimos y así sucesivamente. Sin embargo, el hecho de que Cristo descendiera del cielo, viviera en esta tierra como un igual, semejante a nosotros, no igual a nosotros, semejante a nosotros, y que muriera en una cruz, pero resucitara de entre los muertos, le da sentido a la vida del cristiano. Eso es lo que nos hace entender nuestra propia realidad y da respuesta a tantas preguntas como ¿por qué estamos aquí y cuál es la razón para hacer lo que hacemos cada día? El entender el sacrificio de Cristo en la cruz, que Él dejó su trono, su majestad, por quienes le aborrecen o le aborrecíamos, nos hace levantar la mirada al cielo y cantar alabanzas a su nombre. ¿Se acuerda de esa alabanza? Ha resucitado, ha resucitado. Eso da sentido a nuestra vida. Eso nos hace humillarnos y morir al yo. Y reconocer que en mí no hay nada bueno, que fuera de Cristo en mí no hay nada bueno. Y que todo lo bueno que pueda tener es por gracia y misericordia de Cristo derramada en nuestra vida. En Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí en adelante son todas ellas nuevas, para gloria y alabanza de su nombre. Entonces, ¿por qué todavía vivimos a la antigua manera? ¿Cuándo va a ser el... ¿Por qué persistimos en vivir a la antigua manera? Bueno, Cristo vino a morir por personas como nosotros, enemigas de Dios, y por eso el Padre lo exaltó. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Cristo renunció a su prerrogativa divina, renunció a ser tratado, a ser servido como Dios, renunció a ser tratado con justicia, por lo cual el Padre lo exaltó.
¿Estamos dispuestos a renunciar a nuestros derechos para ser exaltados por Cristo? No me conteste. Este fue siempre el propósito del Padre, exaltar al Hijo sobre todas las cosas. Lo exalta hasta lo sumo. En el griego, esta palabra, exalta hasta lo sumo, es una sola palabra. Para nosotros son dos, exalta hasta lo sumo. Pero en el griego es una sola palabra. Y quiere decir exaltado con exaltación. Es decir, el apóstol Pablo buscó una palabra que fuera casi irreproducible en el lenguaje, para poder demostrar que Dios hizo algo extraordinario con su Hijo. Lo exaltó con exaltación, lo exaltó hasta lo sumo. Pasó de la humillación de la cruz, descendió a lo más bajo. Ahora el Padre lo exalta con exaltación. Pasó por la más humillante muerte en la cruz. Descendió a lo más bajo. Ahora el Padre lo exalta con exaltación. Lo interesante es esto, es que el Padre lo exalta no porque Él necesitara exaltación. Esto es muy importante, mis amados hermanos. Porque Cristo, el Padre y el Espíritu Santo son uno. ¿Qué más exaltación pueden tener si Él es Dios mismo? Entonces, la pregunta es, ¿por qué dice que el Padre lo exaltó hasta lo sumo? ¿Y sabe por qué lo exaltó hasta lo sumo? Lo exaltó hasta lo sumo por el hecho de que su Hijo tomó forma humana. Se identificó con nosotros, semejante a los hombres. ¿Y dónde fue exaltado? Aquí en la tierra. ¿Para qué fue exaltado? Si Él no necesita exaltación. Si Él es Dios sobre todas las cosas, ¿para qué fue exaltado? Para que nosotros como creyentes y como personas de esta tierra podamos admirar eso que el Padre hace con su Hijo. Él se humilló a sí mismo y se despojó a sí mismo, pero el Padre es el que lo exalta hasta lo sumo. ¿Y por qué? Porque nosotros necesitamos saber de esa exaltación. ¿Y cuándo empezó esa exaltación? Bueno, por cosas de tiempo, parece que lo vamos a dejar hasta aquí. Mire, lo vamos a dejar, como dicen, enganchado para la próxima semana. ¿Cuándo empezó la exaltación a lo sumo? Vamos a ver 3 puntos principales, o 4. Fue exaltado con la resurrección, fue exaltado con la ascensión, fue exaltado al ser coronado y será exaltado cuando venga por segunda vez a la tierra. Sí, no voy a seguir. Él fue exaltado en la resurrección. ¿Por qué lo repito, hermano? Porque esto tiene un propósito en nuestra vida. Como dije, Él ya no necesita más exaltación. Pero nosotros requerimos evidencia de esa exaltación para que nuestra fe permanezca firme. Para que sepamos que no servimos a un Dios muerto y que no es producto de nuestra imaginación, sino que servimos a un Dios vivo, a un Dios que impactó nuestro corazón, a un Dios que cambia nuestra manera de pensar, de sentir, de ver y de actuar. Y que este Dios, que si logró cambiarme a mí, puede cambiar a cualquiera. A este es el Dios en que debemos acostumbrarnos a mirar. A este Dios que gobierna independiente de las circunstancias.
a este Dios en el cual nos podemos postrar en su presencia y decir: Abba, Padre, y recibir del Espíritu Santo eso que nosotros los seres humanos no podemos tener por nuestra propia naturaleza caída, sino que por medio del Espíritu Santo renovar nuestras fuerzas cada día, como las águilas, dice su palabra. Experimentar una paz que escapa sobre todo entendimiento. Y en medio de la aflicción y el dolor, en medio de la desesperanza, ver a Cristo glorificado. Porque Él reina, Él vive, Él está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y Él ha de volver por su iglesia, por su pueblo, por aquellos que hemos renunciado a nuestros derechos, por aquellos que nos humillamos constantemente. ¿Por qué digo constantemente? Porque constantemente pecamos. Constantemente pecamos. Pero a estar unidos a Cristo, pegados a Cristo, sabemos que esta no es nuestra condición y que no nos gozamos del pecado. Ahora el pecado produce escozor en nuestro corazón. El pecado nos hace entender que nos separamos de Dios. El pecado me hace entender que no tengo comunión con el Señor. Y aunque muchas veces peco, el Espíritu de Dios que mora en mí me lleva, me insta, me impulsa a querer vivir en santidad, a querer buscarle. Por eso que es necesario congregarnos, por eso que es necesario estimularnos, por eso que es necesario ver a Jesucristo exaltado en gloria y majestad. Porque al Cristo que servimos, al Cristo que adoramos, al Cristo en el cual decimos creer, es vivo y reina. Y nuestra vida espiritual debe haber un ascenso, no un estancamiento. No debemos conformarnos con lo que ya somos o con lo que ya tenemos, sino que queremos más. Porque el Espíritu de Dios anhela más. Porque el Espíritu de Dios que mora en nosotros debe llevarnos a la santidad. Debe llevarnos a querer tener intimidad con el Señor. Para eso necesitamos permanencia. Necesitamos sacrificio, mis amados hermanos. No para ganar lo que ya tenemos, sino para querer más de lo que Dios nos ha dado. Para entender más su mente, para sentir como Él siente, para pensar como Él piensa, para actuar como Él actuaría. Eso nos hace ser diferentes. No para nuestro orgullo, no diferentes para que el mundo diga cuán diferentes somos, sino para mostrarle al mundo que hay un Cristo vivo, que hay un Cristo exaltado, que hay un Cristo que gobierna independiente de las circunstancias, que hay un Cristo que se mueve con poder y autoridad en su iglesia. Aún cuando el mundo diga todo lo contrario, aún cuando el mundo diga que somos locos, nosotros decimos: bendita locura. Invito a los hermanos que repartan los símbolos. Bendita locura, Señor. Hermano, es estar en Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué bendita locura? Porque servimos a un Dios vivo que resucitó de entre los muertos, que fue exaltado cuando ascendió a su trono, que fue coronado ya no con una corona de espinas, y será exaltado cuando venga por segunda vez a buscar a su iglesia. Que este sea el Cristo al cual adoramos, que este sea el Cristo al cual servimos, que este sea el Cristo el que gobierna nuestro corazón, el Cristo que se humilla, el Cristo que renuncia a sus derechos y el Cristo que sabe dónde está, en la diestra de Dios Padre Todopoderoso. ¿A dónde va usted? ¿A dónde voy yo? Que el Señor les dé convicción. Te invito a ponerte de pie mientras cantamos una alabanza. Gracias, Señor. Digno es el